Nosotras somos el equipo número 4 y el videoreporte presentado de la práctica número 1 es sobre densidad. El objetivo de esta práctica es determinar la propiedad de densidad de diferentes sustancias puras sin solución a través de diferentes métodos experimentales, así como también relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias mediante el análisis de los datos experimentales. En esta práctica es importante conocer los siguientes conceptos básicos. Densidad es la relación de la masa con el volumen del cuerpo. También se puede definir en base en los sistemas absolutos y en los sistemas gravitacionales. Otras magnitudes relacionadas con el concepto son: densidad absoluta, a una temperatura determinada es la relación de la masa sobre el volumen. Densidad relativa, es la relación de la densidad absoluta de la sustancia respecto de la densidad absoluta de una sustancia patrón. Peso específico, es la relación del peso del cuerpo con su volumen. Peso específico relativo, es la relación del peso específico absoluto de una sustancia respecto al peso específico absoluto de una sustancia patrón. Masa específica, es la masa de la unidad de volumen, cuya definición equivale a la definición de densidad absoluta, es decir, masa sobre volumen. Density, es una magnitud utilizada en el sistema inglés y se define de la misma manera que la densidad absoluta, pero con unidades diferentes. Specific gravity, es otra magnitud del sistema inglés y se define como la masa de un cuerpo relacionada con la masa de un volumen de un líquido patrón a 4 grados centígrados. En resumen, resulta más práctico trabajar con el concepto de densidad. Sin embargo, en algunos casos es necesario trabajar con cualquiera de las otras magnitudes. A su vez, es necesario utilizar una sustancia patrón, generalmente agua destilada a 4 grados centígrados, a la cual el agua tiene su máxima densidad. Las sustancias utilizadas en esta práctica son jugo del valle de naranja, jugo Jumex de manzana, vinagre blanco de caña, aceite comestible y agua destilada. Como primer punto utilizamos agua destilada para la calibración del densímetro. Este nos tendría que dar la unidad. Una vez obtenida y viendo que efectivamente se encuentra calibrado, procedemos a determinar la densidad con las demás sustancias. Procedemos con la primera medición, que sería la del jugo de valle, en donde llenaremos primero con un poco de jugo la probeta y procederemos a insertar el densímetro. Después de esto seguiremos agregando un poco más de jugo hasta llegar a tope para ver su densidad. 1.20. Lo mismo con el jugo de manzana. En este caso lo medimos con un densímetro mayor a la unidad, ya que estos jugos su densidad son mayores a 1. Para cada sustancia también se utilizó el pignómetro. Con este podemos sacar la masa y proceder a realizar los cálculos de densidad. Para poder calibrarlo, como lo hicimos con el densímetro, primero lo pesamos vacío y seco y posteriormente lo llenamos con agua destilada. Procedimos con la tercera sustancia, que es el vinagre. Lo mismo lo hicimos con el densímetro y con el pignómetro. En este caso, con el aceite estamos utilizando un densímetro mayor que la unidad y por lo tanto se nos hundió debido a que la densidad del aceite es menor que la del agua. Para este caso nos resultó mejor utilizar el pignómetro. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para las observaciones tenemos a la muestra 0, que fue el agua destilada. Se midió el agua destilada con un densímetro de 0.600 a 1.00. Se observó que la densidad fue aproximada a la unidad. Para la muestra 1 fue el jugo del valle, que para medir su densidad se utilizó otro densímetro con la escala de 1.00 a 1.200. También se observó que había una diferencia entre la densidad que se obtuvo con el densímetro de 1.020 y con el pignómetro se obtuvo una densidad de 1.007. Para la muestra del jugo de manzana Jumex se utilizó el densímetro con una medida de 1.00 a 1.200. Esta marca de jugo es más densa que la otra muestra de jugo del valle.
se agitó el jugo antes de llenarlo en la probeta. Para la muestra del vinagre se utilizó el densímetro con la medida de 1.00 a 1.200. Por último, en la muestra del aceite, al medir con el pignómetro no hubo ningún problema. El detalle fue con el densímetro. Se midió la densidad con diferente escala de densímetro, en los de 1.00 a 1.200 y 1.200 a 1.400. Optamos por usar primero estos densímetros porque se creía que era más denso y el densímetro se iba al fondo. Como no era muy denso, sino porque no era la medida adecuada, y finalmente se obtuvo la densidad con el densímetro de 0.600 a 1.00. Finalmente, la densidad se define como la relación de la masa con el volumen del cuerpo, por lo que en la práctica se midió la densidad para diferentes tipos de sustancias, lo que fue diferentes tipos de jugo, vinagre y aceite. En primer lugar tenemos el jugo de naranja, donde se mostró una diferencia poco mayor de la densidad con el densímetro que con el pignómetro. Por siguiente está el jugo de manzana con el de vinagre. Se mostró pocas diferencias de uno con el otro. Finalmente tenemos la última sustancia, que es el aceite. Se mostró un poco menor la del pignómetro. Aquí es donde entendemos que ambos instrumentos de medición son creados para medir el volumen de dicha sustancia, por lo que nos ayudó a lograr nuestro objetivo. En definitiva, las sustancias están compuestas de átomos, cada una de las cuales tiene su propia masa y se encuentran separados a cierta distancia. Cuanto mayor sea la masa de esos átomos y menor la separación entre ellos, la sustancia tendrá más masa en un menor volumen. Esta propiedad es la que se denomina densidad.